Entonces, ¿la educación es siempre política? ¿Todo lo educativo es político? ¿Y la política? ¿Qué tiene de educativa? ¿Se pueden hacer políticas educativas que no sean políticas o que no estén politizadas? ¿Y la educación en política es tarea de la educación o de la política? O quizá de ambas. Vamos a empezar a plantear una respuesta a estas preguntas. ¡Comenzamos! En este episodio vamos a empezar por fin a hablar de la educación desde una perspectiva política. Vamos a abandonar los límites del aula para meternos a discutir sobre las leyes educativas, las disputas entre partidos y estados por la educación y las distintas ideologías políticas educativas. Si recuerdas, para distinguir los dos sentidos que proponemos de la idea de educación en sentido estricto, utilizábamos como criterio qué sujetos son los que forman, a cada una de las escalas, la comunidad educativa. Si no has visto los vídeos que explican la distinción entre ambas escalas y la comunidad educativa como criterio, te animo a que los veas ahora. Como siempre, te dejo los enlaces en la cajita de descripción y en las tarjetas por aquí arriba. La educación a escala central, como dijimos, tiene en su núcleo la relación de enseñanza entre profesores, alumnos y familias. La educación a escala nacional, en cambio, es aquella que concierne a la totalidad del cuerpo de la nación, por tratarse de un asunto político. Antes de entrar a explicar qué hay dentro de ese todo al que hemos llamado educación a escala nacional política, vamos a explicar en qué consiste dicha escala y en qué se diferencia del tipo de educación del que venimos hablando en los vídeos anteriores. En primer lugar, es hora de que aclaremos a qué nos referimos cuando hablamos de escalas de la idea de educación. Según hemos dicho, entre ellas se produce una especie de salto por el cual los centros no agotan la escala nacional política y, a su vez, la escala nacional política no permite dar cuenta de todos los fenómenos que ocurren a escala central. ¿Por qué sucede esto? Si el criterio es quiénes son los agentes de la comunidad educativa, ¿en qué momento se detiene la enumeración que hicimos en el segundo vídeo de esta serie? Vamos a ello entonces. Cuando hablamos de educación a escala central, además de los agentes de la relación triádica, parece evidente que hay otra serie de actores que realizan actividades más o menos necesarias para el funcionamiento de los centros. Es el caso de los equipos directivos, equipos de orientación, personal de seguridad, limpieza y mantenimiento, bedeles, secretarios. Estos no participan directamente en la relación de enseñanza, en este conjunto de operaciones de transmisión de contenidos que está en el núcleo de la educación en sentido estricto, salvo cuando den clase. Y sin embargo, parece evidente también que sus actividades se desarrollan igualmente vinculadas a los centros educativos y, por tanto, ejecutan, distribuyen y administran los planes educativos. Pero algunos de estos agentes, como los equipos directivos, a su vez tienen relación con otros que, sin estar ubicados en el centro, tienen una conexión muy frecuente con él. Estamos pensando en la inspección educativa, por ejemplo, o en las direcciones territoriales de las comunidades autónomas, o en las mismas consejerías de educación. ¿Puede decirse que estos agentes desempeñan funciones estricta o exclusivamente circunscritas al centro o a cada uno de los centros? En realidad, el radio de acción de las operaciones de estos agentes supera al del centro, aunque, naturalmente, sus decisiones o acciones afecten a su funcionamiento. Sus funciones, como a menudo dicen los profesores, son de corte más bien burocrático, en lugar de docente, razón por la cual estas instituciones gozan de bastante mala fama entre algunos profesores. Los inspectores, por ejemplo, son llamados a menudo despectivamente burócratas o desertores de la tiza. A su vez, los agentes que son estos cuerpos responden ante otros con los que se relacionan también, que se sitúan por debajo de ellos, como los centros de otras clases, a su mismo nivel, como otras direcciones de área territorial u otras consejerías, por encima de ellos, como las administraciones de corte superior, gobiernos autonómicos y el gobierno de la nación, e incluso a su margen, en la sociedad civil, como sindicatos, lobbies, editoriales, empresas tecnológicas y todo el resto de figuras que tienen relación con la educación.
Incluso, y en la medida en que influyan en el sistema educativo, se podría considerar dentro de este grupo también, como hemos dicho, las organizaciones supranacionales. Todos ellos, sin duda, realizan actividades que están relacionadas con y afectan a las de los centros. Sin embargo, si observáramos su actividad, veríamos que no se parece en absoluto, que ya no permite regresar a la de los agentes involucrados en la relación de enseñanza de que partimos. Por mucho que, por ejemplo, un trabajador del Ministerio de Educación esté constantemente tratando con la relación de enseñanza, organizando, por ejemplo, la relación entre docentes y discentes, esta relación consistente en la transmisión de conocimientos o contenidos no aparece en ella ya por ninguna parte. La diferencia entre los agentes de ambas escalas es el tipo de operaciones educativas que desarrollan. En el primer caso, una serie de operaciones destinadas a dicha transmisión. Y en el segundo, una serie de operaciones destinadas a la planificación y programación del sistema de instrucción pública. Por esto, la selección del dominio dentro de la llamada comunidad educativa, el grupo de agentes cuyas actividades consideramos, o dicho de otra manera, la escala a la que nos movemos si queremos explicar las operaciones de estos agentes, que sin duda son educativas, porque son estas operaciones las que permiten planificar y organizar la actividad de un centro educativo, debe hacerse a una escala que ya no es la que se organiza en torno a ese núcleo, que es la relación de enseñanza. En el vídeo en que tratemos las relaciones entre las distintas escalas, profundizaremos en esto un poquito más. Por hoy, basta decir que son agentes educativos a escala central las partes de la comunidad educativa cuyas operaciones se circunscriben a la actividad propia de los centros educativos, orientadas, por tanto, a facilitar la relación de enseñanza. Y son agentes educativos a escala nacional política aquellos para los que, para explicar sus operaciones, es necesario contemplar dimensiones educativas que rebasan los límites del centro y de la relación de enseñanza, por tanto, como la política, la sociológica, la moral, la económica. Y por ello, las operaciones de esta parte de la comunidad educativa se orientan también a otros fines, que veremos más adelante. Una precisión. No se trata de que los centros educativos no presenten una cierta dimensión política, sociológica o moral, sino de que, para dar cuenta de las operaciones de los agentes a escala nacional política, es necesario contemplar la educación desde una perspectiva más amplia que la del funcionamiento de los centros. En caso contrario, se corre el riesgo bien de reducir la función de los centros a una de estas visiones, por ejemplo, como ya dijimos, cuando se piensa que los centros solo están ahí para estabular a los alumnos, o bien de reducir a la de los centros la actividad de otros agentes, como el Ministerio de Educación, que solo de una forma muy ingenua se puede pensar que está ahí únicamente para organizar la relación de enseñanza. Cabe aquí hacer otra aclaración. Cuando decimos que la educación a escala nacional concierne a todos los ciudadanos, en la medida en que considera la educación como actividad pública, política en sentido clásico, no queremos decir por ello que el sujeto operatorio de la educación a escala nacional política, el que realiza las operaciones educativas del tipo que sean, sea el conjunto de la nación, ni siquiera que lo sea cada uno de los ciudadanos o su suma. Lo que queremos decir es que la nación es la escala a que se recorta el tipo de operaciones que realizan los agentes educativos a este nivel. Es decir, que el radio de acción de estas operaciones rebasa el de los centros, hasta abarcar la nación en su conjunto. Tampoco queremos decir que el criterio de delimitación de las escalas tenga que ver con cuántas personas estén involucradas en la actividad educativa. Digamos, porque hay muchos más agentes educativos que se ocupan de los aspectos no docentes de la educación que profesores en un centro. Y esto ni siquiera cuando, sin ser necesariamente agentes, las operaciones de estos actores les puedan afectar de un modo u otro, simplemente por ser ciudadanos. El criterio que usamos no es numérico. Se trata de las operaciones que realizan y, por tanto, de cuál es su papel educativo, de qué tipo de agentes son. ¿Y por qué escogemos como límite de esta escala la nación
y no otros ámbitos políticos, como por ejemplo la Unión Europea o el mundo entero. Al fin y al cabo, según muchos gurús educativos y hasta ciertas leyes, estamos educando ciudadanos del mundo, ciudadanos de la aldea global que ofrece desafíos y retos del siglo XXI. Se podría objetar que en el contexto de aparente cesión de soberanía de los estados en que nos encontramos, de la llamada globalización, no son los estados los que hacen estos planes y programas educativos, sino más bien, por ejemplo, el capital internacional o las organizaciones supranacionales, como la OCDE o la Comisión Europea en el caso de España. Sin embargo, el modelo de soberanía que aún está vigente es el del Estado-nación. Y en el caso de los sistemas educativos, estos son aún nacionales. Por ejemplo, el espacio europeo de educación superior necesita el refrendo y la homologación nacionales de los estudios que se realizan en el extranjero. No obstante, y como dijimos, hablar del sistema educativo es, por lo menos en el presente, hablar de la educación en unas condiciones históricas y políticas muy concretas, de las que tratamos en el capítulo 3 de nuestra serie. Estas fuerzan a comprender el actual sistema educativo como un sistema de instrucción pública. Y ya empezamos a meternos en harina. Hemos dicho que la educación a escala nacional política toma la forma, al menos considerando la distribución de los centros educativos, de un sistema de instrucción pública. Este término, instrucción, adquirió un sentido educativo bastante recientemente, justo, de hecho, al mismo tiempo en que los estados modernos comenzaron a diseñar sistemas educativos con vocación universalista, en que se trataba de extender la educación distributivamente a todos los ciudadanos. Es hora, entonces, de tratar en el canal una distinción clásica en la filosofía de la educación, que es la que opone educación, en un sentido más general, a instrucción, como enseñanza de conocimientos. En la crítica a esta distinción, como vamos a ver, está la clave de uno de los criterios que nos van a permitir empezar a organizar el barullo de la educación a escala nacional política y sin los cuales no podríamos hablar desde una perspectiva filosófica de todo lo que viene. Bilingüismo, imperialismo educativo, progresismo y decadentismo, adoctrinamiento... Agárrate, que vienen curvas. Pero eso será en el próximo episodio. Si te interesan estos vídeos, dale a me gusta, suscríbete, comparte, difunde, síguenos en nuestras redes sociales que te dejo en la cajita de descripción y sobre todo, cuéntame lo que piensas en los comentarios. Ya sabes, la verdad es imposible sin afirmar la contradicción. Por eso, estate atento. Nos vemos en la próxima.